Muchas gracias por acompañarnos para esta charla. Primero que nada, sabiendo que eres artista todoterreno, me gustaría presentarte como Denis Ali Rodríguez. Nos gustaría hacerte algunas preguntas acerca de tu experiencia y em, de tu experiencia acerca de la transformación digital en la universidad, y sabiendo que te dedicas a la docencia de manera principal, abocado a esto, ¿qué impacto tiene estos conceptos de tecnología, de comunicación y de enlace en las prácticas escolares, digamos, y principalmente en las prácticas artísticas o en la enseñanza acerca de la educación, que es tu área principal? Sí, bueno, gracias Luis. Pues es fundamental, o sea, para ponerlo, digamos, rápido, creo que la transformación digital, la aplicación de tecnologías, los procesos que involucran nuevas herramientas, nuevas formas de comunicar, nuevos tipos de imágenes, en fin, todos esos, digamos, diversificación de las posibilidades del desarrollo cultural vinculado a las nuevas tecnologías, pues inevitablemente transformó y está transformando de manera radical, en principio el arte y por consiguiente la educación artística también. Lo veo día con día, lo veo ni siquiera ciclo escolar tras ciclo escolar, sino en el mismo desarrollo de los programas, de los contenidos, de la comunicación con los estudiantes. Cada año hay un desarrollo diferente, hay una aplicación, hay una perspectiva diferente, hay un lenguaje inclusive diferente de los chicos que se expresan, que se abren, digamos que entienden también que su contexto ya no es el de sus papás, ya no es el de sus hermanos inclusive mayores, y que eso ha abierto un camino diferente a la apreciación del arte por una parte y por otra parte a la conciencia de la formación artística, de la profesionalización como artistas. Entonces, lo que quiere decir es que ha habido una facilitación, ha habido una forma de facilitar la enseñanza a través de estas herramientas. Sin lugar a dudas, creo que cada vez están más abocados, están más conscientes y es más natural el lenguaje vinculado con las nuevas tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías, que también trae consigo otras problemáticas, trae consigo otras perspectivas, otras motivaciones que habría que considerar, pero sin lugar a dudas están, digamos, en un entorno, un medio ambiente de vinculación con los dispositivos, con las pantallas, con los medios de comunicación de una manera mucho más natural, mucho más orgánica, en general, las nuevas generaciones que entran a estudiar artes. Claro, y en la cuestión artística, como digamos que es tu práctica, tu experiencia como artista todoterreno, ¿cuáles son, digamos, las herramientas que más valoras para la creación de productos artísticos? O en tu misma práctica diaria, ¿cuáles son estos enfoques de la tecnología que podríamos insertarlos en esta transformación digital? Ok, bueno, yo particularmente valoro lo que tiene que ver con ser consciente de la implicación de la tecnología, o sea, el proceso de pensamiento-reflexión. Sí, evidentemente yo sé que estás lanzando o dirigiendo tu pregunta hacia los procesos específicos, pero creo que antes de introducir y de ser, digamos, partícipes de las herramientas, de los dispositivos, del manejo de hardware, software, en fin, todas esas posibilidades, hay que ser muy consciente de las implicaciones que tiene culturales, artísticas, ideológicas. En ese sentido siempre hago un paréntesis y siempre a mis alumnos, a mis compañeros en general, en las diversas dinámicas de los procesos de educación, trato de hacer esa introducción. O sea, estamos participando de un escenario muy rico en términos de desarrollos, de avances, de procesos diferentes de acercamiento a la imaginería visual, cultural, en fin, y que tenemos que entenderlo en primera instancia. Creo que eso es lo que valoraría. No es una herramienta como tal, no es un proceso, digamos, que hay que atender, que hay que manipular, pero me parece muy importante entrar a la producción artística y al uso de estas herramientas con la conciencia de qué implicaciones tienen. Y después, ya en términos más específicos, yo me he abocado mucho o me interesan, digamos, particularmente los procesos audiovisuales, o sea, lo que tiene que ver con manipulación de imagen, manipulación de audio, de video y, en fin, todas las posibilidades que eso implica.
Eso suena a un enfoque muy crítico de del acercamiento de estas herramientas, conocer sus implicaciones, su impacto antes de implementarla de manera, digamos, ciega, ¿no? Sino como un entendimiento claro y primario. Eso suena justo de prácticas de arte contemporáneo, que el criticar el medio es casi una cuestión fundamental para poder aplicarlo de manera más correcta, ¿no? Para poder incluso expandir más estos terrenos de entendimiento, es criticar y entender el propio medio. Y respecto, digamos, digamos, autocrítica de los contenidos, de los elementos, de las herramientas, ¿cómo podrías tú tal vez apuntalarla hacia la cuestión de la educación? Donde justo estas herramientas, tú mencionabas la cuestión de que hay un nuevo contexto que pudiera también tener algunas cargas negativas tal vez por la sobrecarga de información, la sobrecarga de estímulos, se habla de esos temas. ¿Cómo verías una autocrítica respecto a la transformación digital en la educación? Sí, bueno, precisamente por allí va dirigida la idea de, más que una crítica, es una reflexión. Creo que tiene una consideración, una diferencia, digamos, muy importante. La reflexión va en el siguiente sentido. Me interesa mucho, más allá de la propia creación artística, en el proceso precisamente de enseñanza-aprendizaje, en el proceso educativo, la formación profesional o como se le quiera ver, ser muy conscientes que si vamos a ser partícipes como profesionales, digamos, de la práctica artística, de la docencia o de la cultura en general, estar conscientes de por qué estas aplicaciones, estos dispositivos, estas cámaras fotográficas, estas pantallas, estas proyecciones, tienen también su trasfondo. O sea, no son gratuitas, no están dadas simplemente de manera natural en nuestro contexto sociocultural, sino que tienen implicaciones económicas, tienen implicaciones ideológicas en muchos casos, la forma como se dirigen, las imágenes que se proyectan, y a los alumnos particularmente es importante hablar de eso, porque la técnica por sí sola, eso es lo que siempre he considerado y eso es parte de mi formación, la técnica por sí sola no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna implicación. Eso en toda la historia del arte no ha significado ningún proyecto de participación humana cultural importante. La técnica aplicada a ideas, a conceptos, al desarrollo de inteligencia, de propuesta, de reflexión sobre el contexto donde se está participando es, creo, que lo que en realidad define a las prácticas artísticas de los fenómenos estéticos eminentemente visuales o que, digamos, se abocan solamente a su parte formal. Muy bien, entonces entiendo que el entendimiento y la comprensión es casi la primera página digamos, en tu libro para apreciar esta transformación, esta modificación digamos, de las prácticas tanto creativas como educativas. Respecto, por ejemplo, a las administrativas, a funcionales en una universidad, ¿qué opinas de esta comprensión o explicación de fondo de las herramientas? Ese podría ser un tema también interesante. Sí, bueno, creo que ya en un término más amplio, allí sí hay que darle todas las herramientas en el sentido, digamos, de las posibilidades, ahora sí, técnicas, de comprensión de cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones, cuáles son, digamos, las posibilidades que tienen ya creativamente de ser dirigidas, pero también, como bien lo mencionas, de ser aplicadas para una comprensión, para un desarrollo específico, para un proyecto, para la programación de una idea específico. En ese sentido, pues sí, los dispositivos, los fenómenos que participan de la realización vinculadas a las tecnologías digitales son fundamentales. Y ahora más que nunca, ya es un escenario común decirlo, derivado de la pandemia, pues es necesario reconsiderar y recontextualizar todas nuestras dinámicas participativas habituales, ¿no? Por ejemplo, desde las inscripciones, evidentemente, desde el hecho de integrar en un grupo, en un espacio de trabajo, en un espacio educativo, todas las posibilidades institucionales, hasta ya el lenguaje que se utiliza, o sea, el lenguaje referido a imágenes, la forma como estas imágenes llegan a los chicos, les comunican, les expresan preocupación, interés, intención o, evidentemente, procesos educativos. Correcto, entonces suena a que, digamos, podríamos resumir que esta comprensión, este entendimiento de las herramientas por un lado
y su uso técnico, su comprensión, su dominio técnico deben ser, digamos, entrelazados para poder gozar, digamos, de una transformación digital profunda y funcional en una, digamos, en una universidad. Sí, sin lugar a dudas. Y ahí es, digamos, la segunda parte, esta primera parte de introducción que refería como explicación, como reflexión, como análisis de las implicaciones generales del uso de las herramientas, pues después deriva, evidentemente, en entender cómo estas herramientas pueden, a su vez, ya esta reflexión, este pensamiento, asumirlo y transformarlo en productos. Y ahora sí, en posibles aplicaciones. Puede ser de arte, pueden ser de vinculación, de difusión, de comunicación, en fin, pueden tener un montón de diversificación, porque también hay que decirlo, y eso me parece importante, el artista, en particular el artista visual, pero todos los artistas, ya no son los mismos que eran hace 30, 40 años. O sea, hay una dinámica de desarrollo profesional que te implica en un escenario mucho más complejo, mucho más diverso, con contactos, digamos, de otra naturaleza que no existían hace 40 años, también derivados de las tecnologías, y que es necesario aprender. Es un lenguaje que hay que aprender a la par que hay que aprender a dibujar, a la par que hay que aprender a hacer estos análisis filosóficos respecto de la teoría del arte, de la estética. Hay que entender esta nueva naturaleza en la que convivimos. Correcto, entonces podría decirse que esta transformación digital, la transformación digital es un lenguaje, es una forma en la que hay que, digamos, aprender y dominar para poder enlazar puntos antiguos en una, digamos, en un nuevo mapa de necesidades de esta transformación, y también, además de cubrir esos, digamos, esos puntos de problema, esas necesidades antiguas, generar nuevos productos de enlace, nuevas formas de comunicación o funciones digamos, como funciones de la lengua, pero en esta cuestión de la transformación y el uso de las tecnologías dentro de los procesos, tanto creativos como educativos. Sí, es inevitable. Hay muchas perspectivas, hay perspectivas, digamos, que lo ven desde un aspecto negativo, hay unos que los ven desde un aspecto positivo, digamos, hay diferentes posiciones, pero es inevitable pensar que son parte ya de la naturaleza humana, si se quiere ver en términos más profundos, estas nuevas formas de comunicación, y que si queremos integrarnos como artistas, como profesionales, como gente interesada en las dinámicas culturales y también como gente interesada en los procesos de educación, en este nuevo escenario participativo donde hay, no solamente quedan los espacios institucionales físicos, sino también se desborda hacia escenarios, digamos, de comunicación en redes, en espacios virtuales, en comunicación directa con otras instituciones a través de vías remotas, como ahora es habitual. Pues tenemos que dar esas herramientas, tenemos que brindar también esas posibilidades de, por un lado, decía, comprensión, y por otro lado, del entendimiento y la comprensión técnica. En ese sentido, no podemos cerrar los ojos, estoy consciente, no podemos, digamos, alejarnos, evadir esa realidad que en muchos casos nos rebasa. Y si bien nuestro escenario, digamos, cultural, específicamente nacional, no es favorable en muchos sentidos a otros que están produciendo precisamente ese lenguaje, que están produciendo las herramientas, el hardware, el equipo, las dinámicas, la programación misma tiene un componente de lenguaje ahí muy importante. Sí tenemos que ser conscientes para en algún momento insertar profesionales de las artes, profesionales de la cultura que sepan ese lenguaje y que además también puedan proponer una perspectiva personal particular. Muy bien, entonces, como lo planteas, suena a que esta creación de este lenguaje, esta comprensión, este dominio, es sin lugar a dudas un reto para una institución, para la sociedad misma, un reto de dominarlo, de crear nuevos, para generar también tal vez un emparejamiento con digamos, esas otras latitudes, a una temática más universal y, digamos, de alta comunicación y creativo, digamos, como un enfoque creativo para solucionar problemas grandes y también tener digamos, una nueva línea más cómoda o funcional para incluso estas nuevas dificultades que hay con la cuestión sanitaria y la cuestión de la pandemia. Sí, bueno, de ahí se abren, digamos, varias vertientes.
Al principio, decías, esta perspectiva abre la posibilidad de comunicarse, digamos, de tener interlocución con estos escenarios donde las tecnologías son más habituales, digamos, o son escenarios propicios porque económicamente, ideológicamente se participa más de manera más cercana, más constante, en fin. Pero sin lugar a dudas, en todos los sentidos es necesario, digamos, entenderlas, es necesario implicarse y tener conciencia de que van a transformar nuestros procesos educativos y artísticos, no en este momento, no a partir de este problema en particular, sino de que ya era un hecho, digamos, que se aceleró, que se tomó un desarrollo mucho más rápido a partir de esta situación, de la pandemia, pero que inevitablemente iba a apuntar a esa realidad. Entonces sí, pues hay que ser conscientes y hay que asumirlo y además hay que proponer también. Me parece muy interesante, muy agradable estas reflexiones acerca de las grandes posibilidades de esta transformación, digamos que llegó para quedarse, pero que también tiene y presenta muchos retos para todos los creativos, para una institución, digamos, completa en cada una de sus caras. Se me hace un acercamiento muy interesante y sobre todo por el enfoque artístico que nos comentas. Es siempre un buen análisis de este acercamiento. Entonces, muchas gracias por haber aceptado, por haber venido y gracias por estar compartiendo estas ideas. No, al contrario, para mí es un gusto y aparte me interesan estos temas particularmente, o sea, la discusión sobre en particular la educación artística y por otro lado la implicación con nuevas herramientas. Gracias. Muchas gracias, Denis. Hasta